Hola a todos, buen jueves, Dios les bendiga, hermanos de la Iglesia Cristiana del Calvario, amigos, familiares que también de alguna o de otra forma nos siguen a través de las redes sociales, que escuchan los mensajes que enviamos, pues también Dios les bendiga, sean todos bienvenidos a esta su casa, Iglesia Cristiana del Calvario. Les da la más cordial bienvenida a todos, esperando que todos sean bendecidos a través de la palabra que se expone en este lugar, que nuestro Dios, que es todopoderoso, también esté obrando en sus vidas favorablemente, concediendo las peticiones de su corazón, sus anhelos, que Dios sea también manifestándose en sus vidas, en sus hogares, con sus familiares, etc. Los bendigo en el nombre de Jesús. El día de hoy es jueves de Salmos, y hay un versículo de un salmo que es mucho de mi agrado. Siempre que paso por algún momento complicado, que paso por algún día difícil o cuando tengo algún día oscuro, de esas veces que nada nos sale bien, que pareciera ser que nos despertamos con el pie izquierdo y que todo lo que planeamos nos sale siempre al revés, o en algunas ocasiones nos llega a salir todo al revés. Y hay un salmo en el cual yo me apoyo demasiado, y cada vez que lo leo me da mucha fortaleza, me da mucho ánimo también, y que comparto con ustedes, esperando que también cause el mismo ánimo en sus vidas. Y es el Salmo número 20, versículo número 1, Salmo número 20, versículo número 1, el cual lo leo para ustedes, y dice de la siguiente manera: Jehová te oiga en el día del conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda. Se los vuelvo a leer. Jehová te oiga en el día del conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda. Oramos. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia, Señor. Háblanos a través del mensaje de tu palabra, a través de los salmos. También encontramos vida, encontramos paz, encontramos seguridad, confianza, Señor. Bendícenos a través de tu palabra en el nombre de Jesús. Te lo pido, Señor, y pedimos por cada uno de los que forman parte de la iglesia, cada uno de los que ve los videos, cada uno de los que han entrado a este lugar, escuchado esa palabra de vida, Señor. Rogamos que tú nos bendigas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Salmo 20, lo vuelvo a leer para ustedes. Jehová te oiga en el día del conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda. Salmo número 20, versículo número 1, Salmo del rey David, una oración pidiendo la victoria. La mayor parte de los salmos, bueno, sabemos que son 150 salmos, y la mayor parte de los salmos fueron escritos por el rey David. Y el rey David escribe estos salmos, no los 150, la mayor parte de los salmos son del rey David. Y los salmos que escribe el rey David los escribe pasando por momentos atípicos, por infortunios, la mayoría de ellos casi al enfrentar alguna batalla. Sabemos que el rey David, pues, al ser el rey de Israel, pues, tuvo varios enemigos. Muchos de ellos no se sumaban, sino los enemigos de David se multiplicaban. Por tal motivo, pues muchos de sus adversarios querían matarlo, querían herirlo, querían hacerle daño. Y pareciera ser que apenas salía de una, cuando ya entraba otra, apenas terminaba con uno de sus enemigos y ya se levantaba otro, o bien se llegaban a multiplicar. Sabemos que bien el rey David desde pequeño fue muy allegado a las cosas de Dios, desde temprano, pues estando apacentando las ovejas de su padre, en esa lejanía de las montañas, no perdía el tiempo. El rey David también se dedicaba a alabar y adorar a Dios en esa lejanía de las montañas. Al rey David también se le conoce como un hombre de hermoso parecer, ¿verdad? También se le conoce como un buen músico, pero lo más importante es que Dios estaba con él. Si bien recordamos cuando el rey Saúl pasa por momentos de tormenta espiritual, y es acosado por espíritus inmundos y se atormentaba el rey Saúl, pidió la ayuda de alguien que pudiera tocar un instrumento y a través del instrumento poder calmar ese tormento o esa ansiedad por la cual pasaba Saúl. Y precisamente llamaron a David.
porque David estaba cercano a Dios, porque Dios estaba con David, y aparte de que David ejecutaba perfectamente el arpa, cada vez que David tocaba el arpa, Dios lo usaba de una forma maravillosa, y a tal grado de que es puesto David para tocar música a Saúl cuando Saúl era atormentado por aquellos espíritus inmundos. Entonces el rey David siempre fue una persona llegada a Dios, siempre fue una persona que confió en Dios, que puso su fe en Dios, si bien aún también cuando él estaba en la lejanía de las montañas, apacentando a las ovejas de su padre, cuando atacaba el lobo o atacaba el oso, David salía al encuentro y defendía a las ovejas de su padre sin temor alguno, porque él sabía que Dios siempre estaba con él. Cuando enfrenta a Saúl, una vez que Saúl, pasado el episodio donde Saúl lo llama para que tocara el arpa, y aquel gigante llamado Goliat reta al pueblo de Dios para salir a pelear con él, y ninguno quiso enfrentarse a este gigante, vemos que el rey David pues sale a enfrentar al gigante, pero antes de ello el rey Saúl quiso vestirlo con una armadura especial para salir a la batalla, a la cual David dijo que no, que él podía salir hacia la batalla, lo hizo de esa forma, y Dios también le dio la victoria. ¿Por qué? Porque Dios estaba con David, y porque David estaba confiando y estaba día a día en la presencia de Dios. Y si bien leemos cada uno de los salmos que escribe este personaje David, el músico, el cantor de Israel, cada vez que leemos alguno de los salmos del rey David nos damos cuenta que los escribe bajo una circunstancia difícil, en un momento atípico, en un momento crucial, en un momento donde siente quizá temor, donde llega a sentir oprobio, donde llega a sentir no inseguridad, pero sí llega a sentirse triste. Leemos el Salmo 51, donde el rey David pues falla y viene a buscar el perdón divino. Leemos el Salmo número 23, donde él dice que Dios es su pastor. Vemos otros salmos donde David le da la gloria a Dios, donde David también implora dirección, donde implora perdón, donde implora también protección. Y en este salmo, el salmo número 20, David ora. Es un salmo de oración, pero David está pidiendo la victoria. Y dice el versículo número 1: Jehová te oiga en el día del conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda. David tuvo muchos enemigos. Los enemigos de David no se sumaban, sino los enemigos de David se llegaban a multiplicar. Pero en infinidad de veces Dios le dio la victoria. Aquí estas palabras que leemos, Jehová te oiga en el día del conflicto, no las dice el rey David. David teniendo a sus súbditos, David teniendo a sus aliados, teniendo a la gente que estaba con él, a sus más allegados. Antes de salir a la pelea, David siempre salió con ellos también a la pelea. Ellos le dicen al rey David: Jehová te oiga en el día del conflicto. Vemos que este deseo de los aliados de David se lo están diciendo de todo corazón. Si fuera David el que se los dijera, sería en plural. Y se tendría que leer de la siguiente manera: Jehová los oiga en el día del conflicto. Pero no lo leemos de una forma singular, en primera persona. Los aliados de David, los amigos de David, los que eran cercanos a David, le están deseando a David que Dios lo escuche en el día del conflicto. Si bien pudiéramos imaginar que David ya está a punto de salir del palacio para ir a enfrentar a sus enemigos, para ir a la batalla, para ir a la guerra, y el pueblo le dice: David, rey, Dios lo escuche en el día del conflicto, cuando tenga que agarrar la espada, cuando esté en medio del oprobio, cuando esté en medio de la guerra, cuando sienta que ya no puede, que ya no hay fuerzas, Jehová lo escuche en el día del conflicto. Y el nombre del Dios de Jacob te defienda. Vemos ahí que también se lo están diciendo, son palabras que los aliados de David, que los súbditos de David, que las personas más allegadas a David le están dando este deseo a David, que no solamente Dios lo escuche en el día del conflicto, sino que el nombre del Dios de Jacob lo defienda. Le están diciendo que Dios lo escuche en el momento de la complicación, en los momentos complejos, pero también le están pidiendo y están deseándole que Dios lo defienda.
Y es que hay ocasiones en las cuales nosotros, aún en este tiempo, en este siglo XXI, necesitamos la intervención de Dios sí o sí. Hay ocasiones que pasamos por situaciones atípicas, consciente o inconscientemente, y volteamos a los cielos y decimos: Señor, necesito tu ayuda, sí o sí, necesito que me ayudes, necesito que intervengas, porque solamente tú tienes el poder para obrar o para manifestarte en mi vida. Y de igual manera, que Dios nos escuche en el día del conflicto, que Dios nos escuche en el día malo, que Dios nos escuche cuando tengamos que atravesar por el desierto, que Dios nos escuche cuando tengamos que atravesar por la enfermedad, por la escasez, por el hambre, por la desnudez, sea por lo que tengamos que pasar, pero que el Señor siempre nos escuche, y que nos escuche más en el día del conflicto. Pero que también el nombre del Dios de Jacob nos defienda. La justicia de Dios es poderosa. Dios es un Dios justo, Dios es un Dios soberano, Dios es un Dios que tiene poder inigualable para obrar a nuestras vidas. Es capaz de hacer lo que no es y aún de deshacer lo que es. Pero me llama mucho la atención cuando la Biblia, y en este salmo más de 3 veces, se refiere al nombre del Dios de Jacob. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Si bien sabemos quién fue Jacob, también Jacob no fue un hombre que haya sido muy santo, por así decirlo. Está catalogado como un ejemplo de fe, como uno de los héroes de la fe. Posteriormente Dios le cambia el nombre de Jacob a Israel, que es sinónimo de los mismos israelitas. Pero Jacob fue un hombre mentiroso, fue un hombre que engañó a su propio hermano, que también engañó a su padre, que compró la primogenitura de su propio hermano. Fue un hombre con mucha astucia, pero también fue un hombre mentiroso, ventajoso también. Y cuando la Biblia nos dice: el nombre del Dios de Jacob te defienda, es decir, muchas veces tenemos la vana idea que queremos orar a Dios, o no oramos a Dios porque nuestra vida está llena de pecado, porque nuestra vida está llena de maldad, y decimos: ¿cómo me voy a acercar a Dios si me han enseñado que Dios es un Dios santo y que debo de buscar la santidad? Desde luego, la Biblia, las escrituras nos dicen que debemos de buscar la santidad, porque Dios es un Dios santo, y sin santidad pues nadie verá al Señor, nadie verá a Dios. Pero muchas veces he escuchado tristemente, o he visto tristemente también hermanos de la iglesia cristiana que por algún error, algún infortunio, consciente, inconscientemente, han fallado y dejan de asistir a la iglesia, dejan de buscar de Dios porque creen que Dios ya no los va a perdonar, o que Dios ya no los va a ayudar, o que ya no hay una reconciliación o un perdón para ellos. Están totalmente equivocados. Dice el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo número 16, que de tal manera amó Dios al mundo para que nadie se pierda, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces, cuando pasamos por algún momento así, voltear a nuestro Dios, y ese Dios de Jacob, ese Dios santo, ese Dios poderoso, tenga el perdón de cada uno de nosotros. Si Dios perdonó a Jacob, todo lo que Jacob hizo, todo lo que Jacob llegó a hacer, y Dios lo perdonó y ahora es llamado el Dios de Jacob, ¿cuánto más no podremos decir el Dios de Osvaldo, el Dios, y ponga su nombre ahí? Aunque muchas veces no somos unas blancas palomas, pero Dios sigue siendo nuestro Dios, Dios sigue siendo nuestro Padre, y nuestro Padre celestial. Y Dios nos escuche verdaderamente en el día del conflicto. Quizá probablemente usted piense y diga: bueno, por el momento estoy bien, por el momento mi situación económica está bastante bien, la situación en casa también está muy bien. Qué bueno, dele gloria a Dios, pero de igual manera Jehová lo escuche en el día del conflicto. Cuando tengamos que cruzar por ese desierto, cuando tengamos que cruzar por aquellas cosas inesperadas, que Dios nos escuche en ese tiempo atípico, en ese tiempo de prueba, y que el Dios de Jacob no solamente nos escuche, sino que también nos defienda. Necesitamos la defensa y la protección de Dios. Dice el Salmo número 91, que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y todos necesitamos de ese cobijo espiritual, de ese cobijo paternal de nuestro Padre Dios. Todos necesitamos de esa protección divina.
Y Dios es el único que puede resguardarnos totalmente y darnos ese cobijo y darnos esa protección totalmente divina. Amado hermano, yo deseo de todo corazón que Dios lo escuche en el día del conflicto y que el Dios de Jacob lo defienda día y noche y que sus ángeles acampen a su alrededor y los defiendan hoy y siempre. Finalmente, el versículo número 8 de este mismo salmo dice de la siguiente manera: el versículo número 7 en la parte B dice de la siguiente manera: mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Y finalmente en el versículo número 9: salva Jehová, que el rey nos oiga en el día que le invoquemos. Salva Jehová, que el rey nos oiga en el día que lo invoquemos. De igual manera, todos anhelamos ser escuchados por Dios y somos atendidos por Dios y somos escuchados por nuestro Padre Celestial, y Dios está con nosotros como poderoso gigante. Tengamos la fe, la seguridad de que Dios obrará en nuestras vidas día y noche. Amado hermano, que el Señor, que nuestro Dios poderoso lo oiga en el día del conflicto, que el nombre del Dios de Jacob lo defienda y que Dios lo oiga en el día que usted lo invoque. Invoque a Dios, clame a Dios. Dios dijo: clama a mí y yo te responderé. Clamemos a Él, que Él está presto para escucharnos los 365 días del año, las 24 horas del día, sin importar cuál sea nuestra condición, sin importar qué tan bajo hayamos caído, qué tan grande hayamos pecado. Invoquemos a Dios, que Él es fiel y justo en perdonar cada una de nuestras fallas y cada uno de nuestros pecados. Que el Señor le bendiga. Los esperamos el día domingo a partir de las 11 de la mañana en esta su casa, Iglesia Cristiana El Calvario, un lugar donde predicamos el Evangelio, ese Evangelio de poder, capaz de transformar nuestras vidas, capaz de dar sanidad, capaz de liberar a los cautivos y de hacer cosas sobrenaturales. Que tengan una bonita noche, que Dios les bendiga, y los invitamos todos los domingos a partir de las 11 de la mañana. Que tengan excelente noche.